Están con nosotros Fernanda Reyes, que es candidata a senadora de UNEN, y Agustín Datelis. Gracias por estar con nosotros. 0,21 dijo hoy, no, 2,1, perdón, la inflación del IPC del Congreso, y 20, ayúdame Fernando, 20, creo que acumulados son 23%. Sí. Bueno, volvemos a lo de siempre, digamos. Acá hay lo que yo sostengo. A partir de lo que está pasando con el INDEC y esta cuestión de la canasta que ha quedado no representativa de algunos sectores de clase media que perciben que la inflación es un poco más alta de lo que muestra el IPC que mide el INDEC, se ha creado un espacio para que algunos sectores desde la oposición política empiecen a jugar con las expectativas y empiecen a mostrar indicadores que están sobredimensionados. Me parece que tiene que ver con eso. Yo hoy creo que la inflación en Argentina es un problema. Damos el debate, y yo acá, mira, voy a tomar algo de lo que hablaban recién relacionado a la seguridad, el tema del debate y la importancia de debatir. Yo creo que en economía es fundamental debatir y plantar temas y discutirlos y aporta muchísimo si es constructivo. Digo, me parece que, digo, bueno, vos Luis sabés, nos cruzamos en varias oportunidades, yo Nobleza voy obliga a debatir a todos lados, hablo y muchos otros también desde el espacio nuestro lo hacen. Ahora, digo, hace un rato se hablaba, ¿el masismo quiere debatir o no quiere debatir? El masismo no quiere debatir. En economía, que es lo nuestro, el masismo no quiere debatir. No, porque el kirchnerismo nunca debatió. Pero, a ver, digo, Fernanda, desde espacios como el nuestro hemos ido a debatir y te consta. Está bien, pero digo, cantidad de oportunidades. Estaba acá Camaño, que decir que es del masismo, ¿no? Sí, o pero sea, digo, los economistas del grupo que conforman el grupo de economistas de masa no quieren debatir, nosotros públicamente los convocamos, no quieren debatir. Entonces, estos temas, disculpame, ya cierro, más allá de la medición, si está sobre, digo, varias veces lo hablamos, hablar de indicadores, sesgos y estas cosas que la gente se pierde. El tema acá es, ¿hay inflación en Argentina? Sí hay, se reconoce que hay. ¿Es un tema que hay que tratar? Sí hay que tratar. Tenemos que intentar bajar la inflación en Argentina. Ahora, ahí es donde es interesante plantear el debate. ¿Cómo? Ajustando, como plantean, por ejemplo, los economistas de masa, de manera disfrazada, cuando hablan de la independencia del Banco Central, las metas de inflación y estas cosas. Yo no comparto, digamos, yo creo que para abordar un tema hay que empezar a reconocerlo. ¿El gobierno reconoce, Fernanda, que hay inflación o no lo reconoce? Mira, creo que es la primera vez que escucho a Agustín, por lo menos frente a frente, que está diciendo que hay inflación en la Argentina. Porque porque durante años yo estuve en la Cámara de Diputados, 2007 al 2011, y cuando presentaban el presupuesto en la Cámara, no se hablaba de inflación. O sea, no se hablaba. Es más, la presidenta iba una a una a las presentaciones del Congreso y no se hablaba. Entonces, recién ahora están reconociendo, algunos, porque no todos terminan reconociendo la inflación, pero lo cierto es que acá hay una cuestión de fondo. No es que se empezó a generar un índice paralelo a través del Congreso y esto generó especulación y hay expectativas. Acá se intervino el INDEC en el 2007 en búsqueda de lograr cambiar el índice de precios para poder supuestamente que el bono SER, ajustado al SER... no es. Pero eso sumó un problema gravísimo que tenemos en la Argentina hoy. No tenemos indicadores de nada en la Argentina. No tenemos... Pero, déjame terminar. Así, ¿por qué? Porque hay algo peligroso. Digo, en el medio de una discusión como la que estábamos, con los fondos WIT, en el tema de la posibilidad de Argentina de que nos empujen a un default, plantear que Argentina intervino en el INDEC con el objetivo de pagar menos intereses de deuda por indexación es medio peligroso. Muchos decían eso, sobre todo la gente que está dentro del INDEC y que tuvo que sufrir a Moreno, que desde le soplaba en la nuca para controlar qué es lo que iba a hacer. Y a lo que voy es, cuando vos tocas el INDEC, lo que tocas es un sistema, y vos bien lo sabés, tocas un sistema que vos modificás una cosa y automáticamente se te empiezan a modificar otras. Entonces en Argentina hoy no tenemos claridad sobre cuál es la canasta básica y por lo tanto tampoco tenemos claridad sobre la cantidad de pobres que hay en el país. Entonces cuando vos no tenés esta información, tampoco podés tener política pública para llevarlo a cabo y para resolverlo. Datos de la UCA te dicen que hay 11 millones de pobres en el país. Entonces, si el gobierno nacional no tiene esta información, ¿cómo puede solucionar el problema? Entonces no es solamente que no reconoce la inflación, sino que tampoco reconoce cuáles son los problemas de fondo. Y ahí el problema no pasa a ser del gobierno, pasa a ser de todos los argentinos. Que no tenemos a un Estado que pueda resolverlo. Si vos querés abordar un problema tenés que diagnosticarlo claro, me parece, ¿no? Sí, pero está claro, digo, me parece que, a ver, hablar de 2007 en adelante, el INDEC hacia atrás del 2007 tenía una serie de anomalías muy importantes, probadas con los indicadores, etcétera. Ahora tenemos este tema con el INDEC. Se está avanzando en la constitución de un IPC nacional, pero de todas formas, más allá de esta discusión de que sea 2 puntos más arriba, 2 puntos más abajo, que uno digan 23, que del otro... Me parece que hay un reconocimiento de la inflación, hay un reconocimiento de que en la Argentina existen niveles de pobreza, y eso se trata y se aborda con políticas. Digo, uno de los ejes de este modelo económico en los últimos años fue la distribución del ingreso, la redistribución del ingreso. ¿Qué medida más
importante hacia atacar el tema de la pobreza, etcétera, que la redistribución del ingreso, y es un eje de política económica de los últimos años. Entonces, más allá de discutir esta cuestión de Agustín, detalles, pero si vos tenés un problema, ¿sabes qué pasa? Que si en 7 años vos no fuiste, digamos, estos, bueno, sí, de 2007 al 2003 estamos. Son bueno, casi 7 años. 6, 7 años. No tuviste reconocimiento de la inflación. Hoy terminás en una situación complicada. ¿Por qué? Tenés que el salario real no se modificó del 2007 a esta parte. No, eso no es cierto. Sí, no comparto. No, tomando que inflación, pero tomando la inflación real. Independientemente del índice de inflación que tomes. No, a nosotros tomando inflación de provincias, porque hay algunos privados que están muy sobreestimados. No te da que ha mejorado. Sí, ha mejorado. Y hay que sumar, y hay otra cosa 3, con la 4 inflación. puntos por año fácilmente. Mirá, vos tenés, yo me acuerdo que en el 2003 Kirchner presenta en el presupuesto, manda al Congreso y dice que quiere hacer una reforma tributaria porque teníamos un sistema tributario regresivo. Vos fíjate que del 2007 a esta parte, este mismo sistema tributario que nunca se cambió y que es regresivo claramente porque casi el 40% de la recaudación viene de IVA y porque tenés que estar sobre todo destinado a los impuestos indirectos, que son los sectores más vulnerables y las clases medias que lo pagan principalmente, a estos impuestos regresivos se le suma la inflación. Entonces vos tenés que tratar de urgencia la actualización del impuesto a las ganancias y tenés una cantidad de trabajadores que durante años estuvieron pagando lo que no les correspondía pagar. Pero fíjate qué terrible. ¿Esto por qué fue? ¿Por la inflación solamente? Fue por la inflación y porque el gobierno no hizo nada en el medio para poder resolver el problema. Y mientras tanto, siguió recaudando a través de la... Me quedan 2 minutos para cuando vos administrás política económica tenés que tener una visión de conjunto. Hay conflictos de intereses y es mucho más compleja la cosa. Cuando vos mirás como compartimentos estancos de afuera y decís, bueno, los trabajadores tendrían que pagar... Estamos de acuerdo. Ahora, cuando gestionás la política económica es algo mucho más complejo. Entonces, tenés que tener en cuenta una serie de factores, no desfinanciar al Estado, intervenir. Los logros en materia de política económica de este gobierno en los últimos años son innegables. Que hay un camino para recorrer, que hay que avanzar en una reforma tributaria, estamos de acuerdo, hay que avanzar. Pero hay que tener en cuenta los tiempos, son cosas que tienen que pasar por el Congreso, que se tienen que debatir, pero no es una reforma completamente regresiva. Cuando mejor estás es cuando vos tenés que generar las mayores políticas. Yo digo que es una década de pérdida de oportunidad. Porque en estos... Sí, porque en estos... se ha avanzado. Escúchame, que vos tengas un 20% hoy de personas que están con falta de acceso al agua potable, que tengas 2 millones de personas que tienen déficit habitacional, que tengas 11 millones de pobres. En Argentina, ¿de dónde venimos? Obviamente falta por recorrer. No puedes compararte con los 90. Nadie está diciendo estamos bárbaros. Falta un camino por recorrer, pero creo que el camino es este. Mi miedo, ¿sabes cuál es? No volver a la Argentina del péndulo. Este es el tema. Y no por estas cuestiones decir, bueno, vamos a terminar volviendo para atrás, como creo yo que desde algunos sectores de la oposición se intenta instalar. Cuando hablan de la independencia del Banco Central y estas cosas que se hablaban ayer, de la inflación y las metas inflacionarias que hablaban desde el equipo de Massa. Entonces, creo que hay que evitar esa cuestión del péndulo. Creo que nos tenemos que poner de acuerdo, debatir y hablar sobre estos temas y avanzar y seguir avanzando, que es mucho lo que se hizo, que hay que avanzar y que esos son los caminos por los cuales hay que avanzar. Creo, Agustín, que si nosotros en estos 10 años hubiésemos hecho las cosas realmente planificadas y bien, hoy podríamos estar hablando de un sistema tributario que sea progresivo. Pero ¿cuántas se hicieron? No me voy a poner a enunciar cosas porque no me da el tiempo. Podríamos estar hablando realmente de una moneda fuerte y no el nivel de inflación que tenemos. Hoy podríamos estar hablando de que podemos sacar a una gran cantidad de chicos de la indigencia que hoy están y tuvimos casi 7 años de Debería haber dicho al comienzo, porque Agustín Dateris es de la gran macro, siempre me olvido decirlo, pues ya es como sos de la casa realmente, y Fernanda Reyes, que me gusta escuchar a alguien que es candidato a senador por UNEN aquí en la capital federal, hable con tanta precisión de economía. No es habitual, así que debía haberlos presentado de esta manera. Hacemos los auspicios.